La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Nuevamente estamos con ustedes de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, dándoles una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Agradecidos con el Señor porque sabemos que Él ha sido bueno durante todo este tiempo en que nuestra vida ha estado, que nuestro cuerpo ha tenido el aliento de vida de Jehová. Vamos a hacer una oración y vamos entonces a pedirle al poderoso, al Señor, al Altísimo, que su bondad infinita se mueva en medio de nosotros. Amado Dios, te bendecimos y glorificamos su nombre santo en este día. Queremos darte gracias, Señor, por su amor y por su misericordia derramada sobre cada uno de nosotros. Padre bendito, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser cada día mejores personas, Señor, contigo, con nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, para que cada mañana nuestros ojos se abran a la luz del día y podamos experimentar las bendiciones que el Todopoderoso nos regala, Señor. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el Rey, el Señor y el Dios de toda carne. Guarda nuestra vida, Señor, de todo aquello y de todos aquellos que buscan nuestro mal. Perdónanos, Señor, si no hemos sido esos siervos, esos ungidos, esos llamados que tú desde el principio vienes haciendo con cada uno de nosotros. Haz que la imagen de Jesús se dé en cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, disfrutar de su amor y de su gran compañía. Grandes y maravillosas son tus obras, porque, Señor, así lo dice la palabra. Es maravilloso, Señor, poder ver las cosas que suceden a nuestro alrededor. Padre bendito de los cielos, ayúdanos a caminar conforme a la bendición del Todopoderoso. Guárdanos, Señor, de todo aquello que quiera venir contra nosotros, aun de los mismos juicios que tú has establecido sobre la tierra. Guárdanos, Padre poderoso Salvador. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos vean la visión divina, la visión de Dios. Ayúdanos a cumplir todos los días de nuestra vida la misión, bendito Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, bendito Salvador. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres el Señor y el Dios de toda carne y el Dios de todo espíritu. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre para darnos salvación y para perdonar nuestros pecados. Y el acta que nos condenaba delante de la presencia del Rey, hoy está anulada, ha sido rota, ha sido destruida por la obra sobrenatural y potentosa de nuestro amado Jesús. Gracias, Jesús. Nuestro corazón está agradecido por esa obra perfecta, por esa obra maravillosa en la cual tú eres el autor y el artífice y el único protagonista de todas estas cosas. Gracias, Señor. Padre, envía una palabra, Señor, sobre cada uno de nuestros amables oyentes que tienen esa necesidad de amor, necesidad de afecto, necesidad de valía, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra máxima necesidad se llama Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Señor, porque a ti te alabamos, te bendecimos y glorificamos su nombre santo, poderoso y eterno. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Señor. Envía esa palabra para los que están enfermos, para los que tienen dolencias, para los que tienen problemas emocionales. Trae la paz, el sosiego y la tranquilidad, Señor, porque en ti todo lo tenemos, Señor. Tenemos que declarar, Señor, que tú eres nuestro reposo. Tenemos que declarar que tú eres nuestro descanso, Señor, porque tú lo dices en tu palabra. Tú dices, Señor, venid a mí, los trabajados, cargados, Señor, y yo los haré descansar. Lleva mi carga, lleva mi yugo, que es ligera, dice la palabra.
y es nuestra fe en ti, Señor. Queremos depositar esa fe que mueve montañas, esa fe que calma los vientos y los mares y las aguas turbulentas, esa fe que crea, esa fe que hace, esa fe que sana, Señor, esa fe que me lleva a caminar diariamente contigo, Señor. Ayúdanos, poderoso Salvador. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, Señor, por permitirnos orar. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos a la luz del día para ver las misericordias y las bondades de nuestro Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a retomar los temas que veníamos trabajando y estudiando acerca de la mente. Estamos hablando dentro del corazón, encontramos la mente, dice la palabra. Y dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, así serán nuestros pensamientos. Recordemos que nuestros pensamientos son aquellas cosas que vienen a nuestra mente, objetivos, ideas, ciertas cosas que queremos alcanzar. Nacen en nuestro corazón, le damos la forma en nuestra mente y luego con nuestras manos y nuestros pies lo llevamos a cabo, sea para lo bueno o sea para lo malo. La palabra del Señor me habla que dentro de lo que hay en mi corazón, así serán los hechos y las acciones que yo tengo. Si en mi corazón se ha sembrado cizaña, odio, rencor, amargura, seguramente mis acciones van direccionadas hacia esos comportamientos. Por eso agredimos, maltratamos, robamos, matamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que han visto nuestros ojos, es lo que ha recibido nuestro corazón. De pronto es el ambiente en que hemos estado viviendo y eso es lo que hemos nosotros recibido y es lo que nosotros nos hemos hecho a ese tipo de circunstancias. De pronto nosotros como padres somos los responsables de las acciones de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de pronto no le estamos dando un ejemplo adecuado y oportuno. No corregimos de pronto a nuestros hijos cuando vemos que traen cosas que no son de los niños y aún nosotros somos partícipes de esa cosa y lo llevamos a que los guarden o simplemente decimos una serie de cosas para poder patrocinar ese tipo de cosas. Recuerde lo que le pasó a Coré cuando ellos fueron a la guerra a conquistar a Jericó. Lo primero que el Señor les dijo era que no cogieran nada del botín y sin embargo Coré lo hizo. Y de allí vino la muerte para toda esa familia junto con sus bienes. ¿Por qué? Porque la familia fue partícipe del robo y de la falta del cumplimiento del mandamiento de Dios. Entonces, fíjese que toda una familia es la que es afectada por los comportamientos inadecuados, por los comportamientos que no son, y por eso muchas veces nosotros tenemos en nuestras casas nuestros hijos, nuestras hijas con actitudes que nos hacen llorar, que de pronto a estas familias donde su hijo tiene una conducta irreprochable, siempre usted, mamá o papá, están con el dolor en su corazón cuando sale su hijo, que usted no sabe si va a volver, que de pronto la llame para decir que su hijo terminó en unas condiciones que no eran las favorables, pero somos nosotros, porque nosotros somos los que educamos, dice la palabra, especialmente las mamás. La palabra de Dios me dice en un proverbio que la mujer es la que edifica su casa. Entonces es necesario, mujeres, que nosotros empecemos a educar. Si en algunas cosas nos hemos equivocado, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a llevar y a corregir nuestros errores, porque seguramente nosotros estamos equivocados en cuanto a nuestros procederes y de pronto a nuestra formación. A veces nosotros cometemos errores, creemos que dándole todo a nuestros hijos, dándole cosas que de pronto nosotros no tuvimos cuando fuimos hijos, entonces decimos no, porque como a mí mi papá me pegó, no me dejó ir, entonces yo le voy a dar toda la libertad a mi hijo, y resulta que no, porque de todas maneras
es necesario unas normas, es necesario una serie de parámetros y principios y valores que tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que no tengamos después dolores de cabeza, de pronto como los dolores de cabeza que nosotros le dimos a nuestros padres. Entonces, ahora que nosotros somos padres, ahora que nosotros ya de todas maneras somos hijos y tenemos la oportunidad de tener a nuestros padres vivos, entonces ya sabemos nosotros qué es ser padre y también aprendimos a ser hijos. Entonces es importante que empecemos a pedirle al Señor cómo corregimos en nuestros hijos esas actitudes o de pronto esos comportamientos que no vienen y que no son adecuados para nuestra familia. Entonces es importante este tipo de cosas. Entonces nosotros venimos hablando del corazón y cuando hablamos del corazón, allí dice la palabra que del corazón salen las cosas buenas o salen las cosas malas, dice la palabra. Y esto mismo lo enseña Jesús. Entonces es importante empezar a mirar qué hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son esos pensamientos que salen? ¿Cuáles son esos pensamientos que me invaden mi mente para que yo de una u otra manera pueda empezar a cambiarlos por los que dice la palabra de Dios? Sí hay la opción de cambiar, sí existe la oportunidad de ser hombres y mujeres diferentes, padres e hijos, esposa y esposa diferentes cuando entramos en el camino del Señor. Por eso yo les invito para ustedes que entremos en este camino, entremos en este proceso. Entrar en el cristianismo no implica cambiar de religión. La religión, en la carta que Santiago escribe, dice que religión es vivir una vida santa, religión es ayudar a las viudas, visitar a los enfermos y apoyar a los huérfanos. Eso es religión. Lo que nosotros confundimos la religión, hablamos es de la fe. La fe, hay personas que la tienen puesta de pronto en un cuadro, en un color, tienen puesta en una persona, la tenemos puesta en Cristo, otros la tienen puesta solamente en unas imágenes de fundición, como dice la palabra. Pero al final, lo que el Señor quiere es que nuestra fe esté depositada solamente en Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra, es lo que nos enseña la Escritura y por eso es necesario que cada uno de nosotros miremos y analicemos de qué manera y de qué forma nosotros podemos mejorar nuestra fe. Cuando entramos nosotros a conocer de Jesús, lo único que nos está brindando Jesús a través de su palabra es cambiar nuestro estilo de vida. Un estilo de vida que de pronto nos trae problemas, un estilo de vida de pronto que vivimos solamente en deudas, un estilo de vida con nuestra pareja que no es, vivimos pleiteando, vivimos en conductas inadecuadas, en adulterios, en fornicaciones, borracheras, orgías, conductas que no tienen nada que ver con lo que dice el Señor, sino que al contrario me alejan cada día del Señor. Entonces vamos nosotros a mirar y vamos a analizar de qué forma y de qué manera nosotros podemos entrar en este proceso y podemos entrar en estas cosas que la misma palabra de Dios nos enseña. Nosotros venimos hablando y hemos venido analizando un poquito lo que es la mente carnal. Cuando hablamos de la mente la hablábamos que se puede dar de dos formas. Jesús dice, una mente carnal es la que solamente piensa lo malo y la mente buena es aquella mente espiritual. Entonces, si nuestros pensamientos solamente es continuamente el mal, como dice la palabra, ¿cómo lo puedo entrar a cambiar? ¿Cómo puedo entrar a mirar o analizar cómo cambio esa forma de pensar? Todo es malo. De pronto siempre mis pensamientos son inadecuados, de tristeza, de lloro, de lamento, de odio, de rencor. Pues es la misma palabra la que me lleva a mí a cambiar. Cuando uno tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios, cuando uno tiene la oportunidad de leer la Escritura, vamos empezando a encontrar en la palabra cosas muy bonitas, vamos a encontrar pensamientos, actitudes, cómo podemos corregir eso que un día nos hicieron daño, eso que un día nos hizo llorar y que hoy de pronto no nos deja avanzar, no podemos tener una bonita relación de pareja.
De pronto siempre estamos pensando en el ayer, en el pasado. De pronto ese hombre que golpea a su mujer, que sería bueno que entrara y conociera que habla el Señor para estos hombres o estas mujeres que traen maltrato a sus hijos, que traen maltrato a su familia. Entonces es importante, la Biblia nos enseña cosas muy bonitas, nos enseña cosas a ser mejores personas. Ese es el manual que Dios ha dejado para el ser humano. Entonces, qué bonito que tengamos este manual para mejorar nuestra relación de pareja. Mire, no hay cosa más, digamos, más difícil de llevar en una familia cuando la fe se divide en muchas partes. Unos son católicos, otros son cristianos, otros son testigos de Jehová. O sea, cada uno profesa una fe y siempre existe la pugna entre ellos. Yo siempre he dicho que tenemos que aprender a respetar la fe de cada uno. Pero si nosotros sabemos que hay algunos que tienen su fe equivocada, ¿cómo los podemos cambiar? Mostrando nuestro testimonio y pidiéndole al Señor que haga manifestaciones de poder en nuestra vida para que ese testimonio y eso que ellos están viendo sirva como base y plataforma para que las personas entren en la verdadera fe. La verdadera fe está en Cristo. La verdadera fe está puesta en Dios y la verdadera fe está puesta en el Espíritu Santo. Fuera de eso, si su fe está puesta fuera de ese tipo de cosas, es una fe que no es verdadera. Es una fe que no producirá resultados en el reino de los cielos cuando vayamos a ¿qué? A rendirle cuentas al Señor. Por eso, si usted, amable oyente, tiene su fe en otras cosas diferentes a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, déjeme decirle que su fe está errada, está equivocada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues empezarle a pedir al Señor que nos ayude a cambiar, que yo quiero salir de esa fe desviada, de esa fe que no produce resultados delante de la presencia de Dios. Acá de pronto usted dice, no, es que a mí siempre me ha hecho el milagro, siempre, hermanos, el diablo también sabe hacer las cosas. Y una de las cosas que él ha hecho y ha hecho muy bien la tarea es que el pueblo del Señor y que el mundo tenga su fe desviada y depositada en cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Al contrario, nos llevará a una condenación eterna y no podremos estar delante de la presencia de Dios. Iremos a rendirle cuentas al Altísimo, sí, ¿de qué? De nuestra fe, de las obras que nosotros hicimos, porque la misma palabra condena la idolatría. ¿Y cuándo hay idolatría? Cuando mi fe no está depositada y no está puesta en el Señor. Eso me dice la palabra. Por eso, si en una casa existen diferentes, digamos, personas que asisten a diferentes grupos, entonces la cuestión no es ponernos a pelear y a confundirnos los unos a los otros. Con sabiduría, con inteligencia, debemos pedirle al Señor que nos ayude todos a alinearnos a una sola fe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con sabiduría, no entrar en discordia ni en pelea, porque eso no tiene nada que ver en la paz del Señor. Hermanos, vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Bien, retomemos entonces lo que veníamos hablando en programas anteriores. Habíamos hablado de la mente carnal y habíamos tomado como referencia Romanos capítulo 1, versículo 28. Habíamos hablado de lo que dice aquí la palabra de Dios y vamos a leerlo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces fíjese lo que nos está diciendo la palabra. La palabra me está diciendo, si yo no apruebo la fe en Dios, si yo no apruebo la fe en Cristo, si yo no apruebo la fe en el Espíritu Santo, a mí el Señor me pondrá y me reprobará en hacer cosas y me dejará en esa fe errada, en esa fe falsa, en esa fe que no producirá resultados positivos delante de la presencia del Señor. Dice cosas que no convienen. Por eso el Señor nos enseña y nos está diciendo, debemos de cambiar nuestra fe, nuestros pensamientos, porque ¿qué es lo que no me deja avanzar en la fe? Mi forma de pensar, mi convicción.
Usted puede decir, yo llevo muchos años en esto y no pienso cambiar, no voy a cambiar ya terminando los últimos días de mi vida. Y puede ser que Dios le esté dando a usted, amable oyente, esos últimos días para que usted, digamos, encamine en la fe verdadera. Porque si morimos poniendo nuestra fe en algo que no es del Señor, seguramente vamos a morir no en las condiciones que Dios quiere, o sea, en algo que se llama estar reprobados, es decir, que no fuimos aceptos delante de Dios por profesar una fe diferente a la que nos dice la palabra que debemos caminar. También en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que los designios de la carne, la palabra designio significa pensamientos, porque los pensamientos de la carne, ¿qué quiere decir? De mis pasiones, de mi manera de ser. Cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón, cuando yo camino de acuerdo a lo que me dicen mis emociones y mis impulsos, seguramente mis pensamientos serán siempre inclinados hacia la carne. Las obras de la carne de las que me hablan Gálatas son las obras que son reprobadas por el Señor. Los pleitos, las disensiones, los adulterios, las orgías, las desviaciones sexuales y todo este tipo de cosas es lo que es reprobado por el Señor. Aún dice la palabra que los idólatras no podrán entrar en el reino venidero, en el reino del Señor. Por eso, si la Biblia me está diciendo que los idólatras, es decir, los que tienen unos dioses diferentes a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo, su fe, seguramente no podrán entrar y sentarse a la mesa como dice la palabra de Dios. El Señor Jesús en el libro de Mateo está diciendo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y nos sentaremos en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, los grandes patriarcas y los grandes hombres de la Biblia, de donde viene toda la parte espiritual y el pueblo del Señor. Por eso el mismo Jesús nos está previniendo, nos está diciendo qué sucede para aquellos que son reprobados. No estarán sentados en la mesa con el Señor, comiendo de lo que ellos han preparado para nosotros en esa cena que habla la palabra del Señor. No se pierda la oportunidad de sentarse a la mesa, de estar junto a la presencia de Jesús, disfrutando su vida eterna con el Señor. No es la fe en nada más que en Cristo Jesús, porque la Biblia dice, creed en mí y serán salvos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Creer en Cristo, creer en el Padre y creer en el Espíritu Santo, que son las personas que nos van a ayudar a mantenernos dentro de la fe verdadera y genuina, como dice También en la mente carnal tenemos los malos pensamientos. Los malos pensamientos, el Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanos. Entonces, mire lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es su forma de ser? ¿Cuál es su forma? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros a través de nuestra mente? Siempre nuestra mente está generando pensamientos, pero esos pensamientos se pondrán delante de nosotros porque nosotros los traemos, porque en nosotros nacen esos pensamientos. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que los pensamientos de nosotros son vanos, o sea, son efímeros, pasajeros, muchos de ellos no tienen fuerza, muchos de ellos no tienen validez. ¿Y por qué no decirlo? La gran mayoría de ellos vendrán a salirse o a estar fuera de la misma presencia del Señor. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo cambio yo esa mente o esos pensamientos vanos que no tienen valor, que no tienen fuerza, que no tienen por la palabra de Dios? Sería bonito que usted leyera, por ejemplo, Proverbios. En el libro de Proverbios encontramos muchas
muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Allí nos hablan de sabiduría, nos hablan de la inteligencia, nos hablan de los comportamientos, nos enseñan a manejar a nuestros hijos, nos enseñan a ser buenas esposas y mujeres de Dios, como lo tuvimos la oportunidad de analizarlo en nuestros programas anteriores. Entonces, fíjense que es importante que esos malos pensamientos sean cambiados por la palabra de Dios. Es importante que usted y yo nos encaminemos dentro de lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, amable oyente, que usted será juzgado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el libro de la vida. Ese es el libro, son lo que dice la ley espiritual acerca de cómo y de qué manera nosotros vamos a estar direccionados hacia la parte espiritual. Cuando vayamos a la presencia del Señor, vamos a encontrarnos que el Señor va a juzgarnos de acuerdo a la palabra. Jesús lo dice en la Escritura. Dice, yo no vine a juzgar el mundo, yo no vine sino a salvar al mundo. Hay alguien que lo juzgará, la palabra. Por eso es necesario empezar a alinearnos a lo que dice la palabra para que cuando vayamos al juicio, vayamos a rendirle cuentas al Señor de nuestras obras y nuestras palabras, entonces salgamos aprobados por el Señor y su palabra. Dios ha dejado su palabra como modelo para seguir caminándonos con Él, para poder llegar hasta su misma presencia y disfrutar toda una eternidad en compañía del Todopoderoso. Miremos entonces ahora un proverbio. ¿Qué nos dice el proverbio 15? Versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son las expresiones que salen de nuestra boca? Dice que son abominación, o sea, algo que Dios abomina, aborrece, no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a sacar ese lenguaje soez, ese lenguaje vasto y vulgar, ese lenguaje que hiere, que maltrata y que ultraja, y también lo que dice la palabra, cámbielo por expresiones limpias. Por eso lo que yo le decía de Proverbios, es tan bonito poder leer Proverbios y empezar a cambiar nuestras expresiones. A veces la gente cuando se cae o cuando se chuca un dedo o tiene de pronto algo que la lleva a usted a decir una expresión que es fuerte. Y qué bonito es mejor decir gracias Señor. Es como equívoco, pero eso como que le gusta más al Señor en vez de decir nosotros un rosario de cosas. Si nosotros verdaderamente el Señor está diciendo que Él abomina las expresiones malas. Él no son de gratitud y tampoco le agradan al Señor. Por eso es necesario empezar a cambiar nuestra forma de hablar. Yo lo digo por mí, porque cuando yo no conocía del Señor, mi forma de hablar era vasta, mi forma de hablar era llena de vulgaridades y le sumaba las amarguras, los resentimientos y todas las cosas que habían en mi corazón, la envidia, porque yo era terriblemente envidiosa. El mundo lo quería para mí solo. Me daba ira, me enojaba, me daba enojo en gran manera. ¿Por qué? Porque yo veía que a veces le daban cosas a mis hermanos y yo las quería para mí. Algo que viene ahorita a mi mente es que mi papá, cuando alguno de mis hermanos o mis hermanas se casaba, él le hacía buenos regalos, él les compraba cosas. Y yo siempre le decía, ¿y a mí por qué no me compra? Dijo, porque usted no está casada. El día que usted se case, también le doy. Y yo le decía, yo no me pienso casar. ¿Por qué? Porque me parecía como que no era para mí eso. Pero sí le había dicho a mi papá que yo sí iba a tener un hijo, pero sin casar. Y eso le enfurecía y eso le ponía a él en enojo porque él era una persona de muchos valores y él no quería este tipo de comportamientos en la casa. Por eso él nunca estuvo de acuerdo en que mis hermanos se divorciaran y menos si se separaban, que se quedaran solos o simplemente
se reconciliara. No conocía la Biblia y eso es lo que dice la palabra. Y él nunca permitió ni nunca consintió este tipo de cosas. Y hasta hoy en día esos valores, esos principios se mantienen en la casa porque fue el legado, fue la herencia, es el tesoro que Dios nos dejó a nosotros a través de las enseñanzas de nuestros padres. Entonces, cuando yo conocí del Señor, lo primero que yo le dije al Señor, asistí a un seminario como una especie de campamento que en algunas partes lo llaman encuentros, en otra parte lo llaman seminarios, en otra parte, bueno, cualquiera que se den a estos retiros, a un retiro. Fuimos en una Semana Santa que era jueves, viernes, sábado. Tuve la oportunidad de asistir a estos campamentos o a estos retiros y allí los líderes empezaron a hablarnos del carácter, de la ira, del enojo, de las malas palabras, de los temperamentos. Y lo primero que yo le dije al Señor era que yo quería, uno, que Él me quitara el cigarrillo porque yo fumaba, pero escondida de mi papá. Dos, que me quitara esa forma de hablar, que me quitara la envidia, que yo quería vivir no sintiendo eso, porque cuando uno tiene esas cosas en el corazón, asiste enfermo, cuando uno tiene todas esas cosas guardadas en nuestro corazón, uno no vive una vida tranquila, una vida feliz. A mí nada me hacía falta, mi papá y mi mamá siempre todo no lo tenían, no pasé necesidades, no viví en opulencia, pero no pasé necesidades, siempre teníamos las cosas. Con tiempo teníamos que decirle a mi papá que si él en el colegio, en la universidad se solicitaban cosas, teníamos que decirle con tiempo, porque él decía, a mí me toca programarme. Nosotros somos 13 hijos, todos estudiábamos y mi papá trabajaba para darles a los 13. Mi mamá era en la casa, en las labores de la casa, lavando, cocinando. Ella nos cosía porque nosotros somos 7 mujeres y ella 8. Entonces ella era la que hacía la ropa para todas las mujeres. Entonces fíjese que yo empecé a orarle al Señor para que el Señor me quitara eso. Yo no dije, hoy no voy a decir una grosería, no, simplemente le dejé eso en el altar del Señor y le pedí al Dios Todopoderoso que Él me quitara esa forma de hablar. Pero cómo Dios empezó a cambiar mi forma de hablar leyendo la palabra. Cuando ya empecé a conocer el significado de las diferentes palabras que existían en la Biblia y que yo podía, por ejemplo, decir la rabia, de pronto Dios me dijo, la rabia solamente le dan a los animales, especialmente a los perros, a los gatos. Eso no le da a las personas les da ira, les da enojo, se molestan, se indisponen. Entonces ya empecé a cambiar. Ya no digo la rabia, porque la rabia le da al perro, le da al gato, sino yo le digo, estoy enojado, me da ira, tengo enojo, estoy molesta. Entonces fíjese que es diferente. La última expresión de cuando ya estamos, como decimos, tenemos rabia, en la Biblia se habla de la ira. La ira ya es el ciclo final. Algún día les voy a hablar de la ira y todo es el proceso de la ira, porque la ira tiene un proceso para poder llegar a ese estado donde se pierde el control, se pierde la cordura, se toman decisiones inadecuadas, de pronto se agreden a las personas. En un proceso de ira podemos perder a alguna persona, la podemos matar. Recuerde, yo un día di este tema en la iglesia y hablé sobre la ira. Y la ira es una infección respiratoria aguda. Eso significa ira. Cuando nos estamos enojados empezamos a respirar, de pronto la nariz se nos sopla un poquito y empezamos y cambiamos de color. A eso es que se refiere la ira. Es una infección, es respiratoria y es aguda. Entonces, por eso empecé yo a conocer este tipo de cosas y allí fue donde he venido cambiando mi forma de hablar, mi manera de decir las cosas. ¿Que me falta mucho? Sí, me falta mucho. Me falta mucho controlar un poquito a veces cosas que no me gustan, cosas que me gustaría que se hicieran, pero ahí voy en el proceso, pero voy con el Señor tratando de cambiar y buscando todos los días a través de la palabra de Dios esa forma y esa manera de cómo decir, porque fíjese que el Señor dice en la palabra,
abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpios. Entonces, mire qué lindo, qué bueno que nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de hablar. Que esas expresiones, aunque usted no esté de acuerdo, aunque de pronto no es lo adecuado, usted lo diga de una manera diferente. De pronto a evitar muchos problemas, muchas agresiones, muchos maltratos. ¿Por qué? Porque la expresión es limpia. Y si usted puede decir, ¿sabe qué? Estoy molesta, no quiero que me hable, no quiero que se me acerque, no quiero que me diga nada. Espéreme, tomo un poquito de agua para que se me baje un poquito el furor, el calor. Controlo un poquito el proceso de respiración para no herir y maltratar. Pienso que es lo mejor, pienso que es lo más acertado y de esa manera nosotros podemos entrar en eso que dice la palabra. Las expresiones de los limpios será limpio delante de Dios y Dios nos llamará limpio delante de su presencia. Entonces mire qué bonito, qué precioso es empezar a cambiar nuestra mente carnal, nuestros malos pensamientos, nuestras imaginaciones perversas por algo adecuado, algo limpio, que sea agradable a nuestro Dios. En programas anteriores nosotros hemos hablado de las imaginaciones perversas. Nosotros hemos explicado algunos ejemplos que tienen que ver estas imaginaciones. Cuando hablamos de imaginación, es algo que yo empiezo a armar en mi cabeza. Me coloco o hago una película en mi mente de aquellas cosas. De pronto nosotras las mujeres que nos imaginamos casándonos con un vestido estilo ponqué, con nuestra cola que llegue hasta quién sabe dónde. O sea, imaginamos muchas cosas. Pensamos que somos unos grandes profesionales, que tenemos una familia preciosa, que tenemos una casa con mucho lujo. O sea, esas son imaginaciones. Usted puede pensar, imaginarse todo lo que usted quiere, pero ¿cuánto de todas esas imaginaciones y de todas esas cosas que pasan por nuestra mente la podemos alcanzar? Solamente si lo vamos y lo llevamos con la palabra de Dios. Entonces es importante que cada uno de nosotros empecemos y miremos cuánto y de qué manera nosotros estamos haciendo las cosas para agradar a nuestro Dios. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos corrige antes de que lleguemos a rendirle cuentas. Por eso es importante que usted, amable oyente, se encamine dentro de los parámetros del Señor, para que cuando usted llegue a la presencia de Dios, el Señor empiece a mirar. Mire, viene a mi mente ahorita algo. La Biblia dice que Él va a cuidar y a pedir cuentas de cada palabra que sale de nuestra boca. Y eso lo podemos mirar acá con lo que dice Proverbios. Proverbios dice que las expresiones serán juzgadas y que las expresiones de los malos es abominación para Dios y las expresiones de los limpios son agradables al Señor. Entonces fíjese, una cosa lo dice Proverbios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, él nos dice que nuestras palabras van a ser juzgadas igual que nuestros actos y nuestras acciones con los demás cuanto a la obra del Señor. Entonces fíjese que es importante que cada uno de nosotros vivamos dentro de estos parámetros y dentro de estas circunstancias que Dios nos regala. Vamos a mirar entonces lo que dice la imaginación perversa. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese que aquí el Señor nos está hablando de ¿qué? De Génesis 6, o sea, ¿por qué el Señor terminó destruyendo la tierra? Por este tipo de cosas, porque los pensamientos, las acciones y los comportamientos de los seres humanos iban en contra de todo lo que Dios había puesto y había establecido para entrar en esta dirección con el Señor. Dice que, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, esa época con lo que hoy estamos viviendo no hay ninguna diferencia. Por eso la palabra del Señor nos habla y Jesús nos enseña que de la misma manera como en los tiempos de Noé estamos viendo que se está pareciendo a esto, y eso lo dijo el Señor. Dice que la venida del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, sería como
en los tiempos. Esa es la señal, que sería como en los tiempos de Noé. Entonces, habría que ponernos a estudiar cuáles eran los tiempos de Noé, cómo eran las personas, cómo era el comportamiento, en dónde tenían su fe y todo este tipo de cosas que luego vinieron a ser de condenación para todos. A todas esas generaciones y de todo ese mundo de gente, solamente fueron salvos 8. De ahí nuevamente el Señor empezó a poblar la tierra y nuevamente viene la maldad a través de Cam con sus desviaciones sexuales. Entonces fíjese que es importante conocer y entender quiénes somos en la presencia de Dios. Y si estamos y tenemos que caminar y cambiar, es necesario hacerlo. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM.